Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirles nuevamente en este espacio del podcast Pláticas con Sazón. Hoy estoy muy contenta y además es un honor enorme tener aquí a una persona, a un profesional de la salud con quien hoy vamos a estar abordando un tema de mucho interés para mujeres y también para los hombres, el cáncer de mama. Y está con nosotros la doctora Sarina Navarro Santiesteban, a quien hoy pues le doy la bienvenida. Sarina, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en tu canal. Muchas gracias. Y pues bueno, hoy de verdad que hay mucho por platicar. Espero que, por favor, quédense hasta el final porque de verdad que hay mucha información. Quiero empezar por hablar un poco de la doctora porque bueno, hay un respaldo importantísimo académico y también con respecto a su experiencia que la respaldan. Ella actualmente es médico adscrito a la Clínica de la Mujer del Hospital General Agustín Orán en Yucatán y su práctica privada la realiza en el Hospital Faro del Mayab. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología y actualmente es miembro de la mesa directiva en el capítulo Yucatán y certificada por el Consejo Mexicano de Oncología desde 2017. Y bueno, puedo seguir leyendo y leyendo, pero aquí lo importante es pues que ya toda la experiencia, sobre todo el profesionalismo y el trato de muchos años ya con mujeres con cáncer de mama. Empecemos por eso, doctora. ¿Qué es el cáncer? Pues el cáncer como tal se define como una reproducción descontrolada de las células, o sea, es una mutación que aparece en una célula que se empieza a crecer y empieza a reproducirse descontroladamente, que eventualmente tiene la capacidad de viajar hacia otros sitios o dar metástasis, es lo que conocemos como metástasis hacia otros órganos. Es lo que lo define como la OMS. Ok, entonces son células, ¿todos tenemos células cancerígenas? Alguna vez alguien me dijo, todos tenemos células de cáncer en el cuerpo. Es que no hay células cancerígenas y células no cancerígenas. O sea, bueno, está la célula cuando ya hizo esa mutación, pero la realidad es que todos tenemos células y es pues la unidad fundamental en la que estamos formados. Entonces, correcto. Habrá que recordar que nuestro material genético se encuentra contenido en el núcleo de las células en forma de las cadenas de ADN. Entonces, esas cadenas, la realidad es que parte normal de la vida es que se reproduzcan, porque finalmente es la forma en la que crecemos, o la forma en la que reparamos heridas, o la forma en la que simplemente vivimos. Y al momento de reproducirse, esos pares de información se pueden equivocar, pero la mayoría de nuestras células tienen la forma de resolver esas equivocaciones y o poner en pausa esa célula defectuosa o eliminarla en una forma que se llama apoptosis, que es la muerte celular controlada. Y esto pasa todo el tiempo, millones de veces en nuestro cuerpo, en todo momento. O sea, es como crecemos. Correcto. Entonces, el cáncer viene de la célula y cuando estas células se vuelven locas o se hacen feas, se hacen malas, es cuando vienen los procesos de cáncer en cualquier parte de nuestro organismo. Exactamente. Es por eso que es tan complejo, porque la realidad es que puede ser una célula mala del ojo, una célula mala de la oreja, una célula mala del estómago, una célula mala del... O sea, son células que están en nuestro cuerpo que por alguna mutación que hubo se están reproduciendo descontroladamente, se hicieron justo malas. Yo siempre digo, es como el minion morado que se volvió loco. Y muy buen ejemplo, Y finalmente empiezan a ser más agresivas, a requerir más energía. Igual tienen mecanismos de jalar más sangre, de crecer más rápido y de pues viajar a otros lados. Entonces, doctora, el cáncer de mama, ¿qué es lo que sucede al interior de la mama? ¿Por qué nos da cáncer ahí? Pues lo mismo, o sea, es una célula que muta o que se cambia. Existen diferentes tipos y esto es dependiendo de dónde se origina. La glándula mamaria como tal es una glándula, tiene la función de producir leche y bueno, está conformada por unos conductos que son literal los conductos que llevan la leche hacia el pezón y por unos lobulillos que es como tal donde se forma la leche. También tiene alrededor un tejido que se llama tejido estromal, que es como un tejido de sostén. Entonces, dependiendo de cuál es la célula que muta, es el tipo de cáncer que se desarrolla. Por eso existe el carcinoma que se llama ductal, que es el más común, y existe el carcinoma lobulillar y, bueno, otros tipos menos comunes. Correcto. Entonces, hoy día yo por ahí estuve, porque bueno, hice la tarea de investigar un poco.
mucha gente, bueno, estuve leyendo primero y decía, es que yo tengo la herencia. A mi abuelita le detectaron cáncer, mi mamá tuvo cáncer o una tía tuvo cáncer. Y cuando sabemos que hay antecedentes, pues ya estamos casi que condenadas a que nos va a dar. ¿Qué sucede con los factores de riesgo para que nos pueda o no dar cáncer de mama? Claro. O sea, hay que aclarar una cosa. Sí. El 95% de los cánceres de mama no tienen ninguna relación con la herencia. Ah. O sea, solo el 5% de los cánceres de mama tienen un patrón hereditario. Es decir, todos los cánceres son genéticos porque se desarrollan por una mutación genética, pero no todos ellos son hereditarios. Ah, bien. Entonces, la gran mayoría de las veces es una mutación que se desarrolló por algún otro factor de riesgo, la gran mayoría de las veces una combinación de factores. Sí. Y solo el 5% está asociado a un gen que se hereda de madre a hija. Bien. Y aquí hay que diferenciar entre el cáncer de mama en la familia y el cáncer de mama hereditario, porque no es lo mismo decir, a mi abuelita le dio cáncer de mama a los 80 años, que bueno, pues probablemente le dio cáncer de mama porque si no era de mama, probablemente era de alguna otra cosa, ¿no? Claro. Que el hecho de decir, bueno, pues tengo afectadas tías, primas, hermanas, o sea, más de un familiar con un cáncer o de un tipo un poco frecuente, o que les haya dado, por ejemplo, antes de los 40 años, ¿no? Que es una edad en la que no esperamos que exista el cáncer. Correcto. O un varón con cáncer en la familia, pues ahí sí no sería para nada normal y tendríamos que estudiar si no hay un factor hereditario. Ah, bien, pero qué dato tan interesante, porque entonces cuando sabemos que hay algún, en la familia hay pues algún padecimiento, sea cual sea, con cáncer, no necesariamente estamos condenadas o condenados a tener tipo de cáncer. En el caso de los factores de riesgo que existen para las mujeres, yo escuchaba, bueno, leía por allá, si tú ya tuviste hijos, es a favor. Protector. Si ya si ya tu bebé tomó leche materna, es otro factor a favor. Entonces, ¿cuáles serían esos factores que no son a favor? O los factores de riesgo para que pues seamos propensas a que nos dé cáncer. Pues como primer punto, el principal factor de riesgo es ser mujer. O sea, ya simplemente por ser mujeres tenemos más riesgo de padecer cáncer de mama que los hombres, y eso es muy sabido. Existe el cáncer de mama en los hombres, pero representa como el 1%. Entonces, ser mujer es el principal factor de riesgo, y esto es por nuestra exposición a los estrógenos. Estrógenos, bien. Entonces, no es para satanizarlos, la realidad es que tampoco hay que tenerles miedo, pero la exposición prolongada a estas hormonas pues nos aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. Bien. Y los factores que aumentan la exposición a los estrógenos pues están el hecho de haber empezado a arreglar a una edad muy temprana, haber terminado de arreglar a una edad muy tardía, o sea, tener un periodo de menstruación muy largo, el hecho de el uso de estrógenos, exógenos sin oposición, como tal la terapia reemplazo hormonal. Bien. Otros factores que igual ya no son tan relacionados con las hormonas, pero son factores de riesgo, la falta de actividad física, el sedentarismo, una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, el consumo de alcohol o de tabaco, por ejemplo. Aquí tengo una pregunta, porque cuando hablas de los estrógenos, que son hormonas, al final, por favor, quédense, les digo que aparte el tema está muy interesante, pero tenemos preguntas, las preguntas que ustedes nos dejaron se las vamos a hacer aquí a la doctora Sarina. Tomar pastillas anticonceptivas, que son hormonas, si estoy en lo correcto, bien, esto incrementa el riesgo. Es decir, si yo empiezo a tomar pastillas anticonceptivas a los 18, 20 años y las tomo, no sé cuánto sería un tiempo prolongado, 5, 10 años, ¿aumenta el riesgo de tener cáncer de mama? Las pastillas anticonceptivas como tal usan una combinación de estrógenos y progesterona, entonces no aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. Cuando hablamos de la exposición a estrógenos, nos referimos básicamente a la terapia de reemplazo hormonal, o sea, aquellos que prolongamos los estrógenos por más tiempo a partir de la menopausia, y generalmente cuando se usan por más de 5 años, ¿no? Bien. Y en el caso de estas alternativas hoy que existen justo en etapa de la menopausia, y ahora entramos a los rangos de edad después de esta pregunta, hay terapias que son alternas para cuando uno no puede tener la terapia de reemplazo hormonal, y hay los conocidos pellets, que son hormonas vegetales que se les ponen a las mujeres para controlar un poco estos síntomas.
¿estos pellets pueden incrementar el cáncer de mama? Siempre y cuando no contengan estrógenos, no. O sea, finalmente existen diferentes síntomas de la menopausia, que sería un buen tema para tratar después. Existen muchos métodos de tratarlos, entre más actividad física, entre apoyo psicológico. Existen algunas pastillas incluso que tienen, pues son los isoflavonas, que están basadas en origen vegetal, que no tienen estrógenos y reducen los síntomas. Entonces sí hay otras alternativas, no todo es hormonas o no hormonas. Claro. Pero siempre y cuando no contenga hormonas es una opción segura. Bien, y ahora vamos a los rangos de edad. Cuando llegamos a la etapa de la menopausia, que es cuando requerimos, a ciertas mujeres sí o no, las terapias hormonales de reemplazo, pues es cuando el riesgo aumenta. Sin embargo, hoy día los médicos nos dicen, a los 40 años hay que empezar a hacer los estudios del ultrasonido y la mastografía. ¿Cuáles son los rangos de edad? Porque también estuve leyendo por allá, cada vez las mujeres a más temprana edad pueden presentar cáncer de mama. Sí, el rango de edad varía de país a país y por eso las recomendaciones de mastografía también son variables dependiendo del país. En general, a nivel mundial, la edad de inicio o la edad, digamos, pico del cáncer de mama es a partir de los 50 años. En México serían 5 años antes, 45 años. Las mujeres latinas en general empiezan antes. Por eso se propone que empiecen a partir de los 40 años los estudios de tamizaje o de screening. Sí. ¿Por qué cada vez vemos pacientes más jóvenes? Existen varias teorías. La primera es que probablemente antes no se buscaba, o sea, el hecho de hacer un programa de evaluación o de buscar el cáncer a edades más tempranas, justo encontramos más cáncer, pero lo encontramos en etapas más tempranas o en etapas iniciales, donde alguna lesión sospechosa se le toma una biopsia, se da el tratamiento y pues ya estuvo, ¿no? Sí. Probablemente también haya algunas cuestiones que tengan que ver con la alimentación y el estilo de vida sedentario, que la realidad es que cada vez es más común que pues no nos paramos ya para nada, o sea. Sí, todo lo resolvemos desde la computadora, el celular y bueno, la actividad física la vamos dejando rezagada, lamentablemente. Los estilos de dieta también, o sea, el hecho de que pues lo más fácil a veces, sobre todo la vida que tenemos, que estamos agitados, que estamos en el trabajo, que lo más fácil es comer algo procesado y lo comemos, pues igual, o sea, el exceso de comida muy grasosa, baja en fibras, que es lo primero que encontramos generalmente, también aumenta el riesgo de padecer cáncer y obviamente también algo tendrá que ver la contaminación, que seguramente algún daño nos está haciendo la contaminación de los automóviles, que finalmente es producto de una combustión, ¿no? Claro, claro. Y bueno, entonces la recomendación es, en el caso de mujeres latinas, a partir de los 45 años. 40, sí, cierto. En este caso, hablamos de prevención, hablamos de estos factores de riesgo y el estudio que hay que hacer. ¿Qué es? ¿A dónde debe dirigirse una mujer? ¿Qué estudios tiene que realizarse para poder detectar? Yo sé que hay 2 estudios, que es el ultrasonido y la mastografía. ¿Siempre deben de hacerse juntos o se recomiendan por separado? La recomendación, o sea, lo que ha demostrado una reducción en la mortalidad hasta en un 30% es la mastografía. Ese es el estudio base. Ese no se puede omitir. Es molesto, es doloroso, es lo que sea, pero ese es el estudio que ha demostrado el beneficio en cuanto a la supervivencia de las pacientes. Bien. El ultrasonido es un estudio complementario, cada vez se hace más como en combinación. La realidad es que a mí me gusta como combinación. Sobre todo hay diferentes tipos de mama y hay algunas mamas que son muy densas, que cuando se les hace la mastografía, pues realmente le dejan al radiólogo con muchas dudas y pues el complemento con ultrasonido nos quita de dudas en la mayoría de los casos. Claro. ¿Quién se lo debe de hacer? Todas. Todas las mujeres a partir de los 40 años nos debemos de hacer una mastografía. A mí me gusta el complemento con el ultrasonido, pero ese no es obligatorio, pero por lo menos la mastografía. La mastografía. Y aquí hay algo que, bueno, alguien por ahí nos dejó una pregunta. Voy a empezar con una de ellas porque me decía, bueno, yo me hice mi estudio y fui con el ginecólogo y vio que yo no tenía nada, pero tiempo después le hicieron otro estudio, se lo llevó a un oncólogo y le dijeron que tenía. Entonces, una vez que tenemos este estudio, ¿quién es el responsable como médico de interpretar, leer y diagnosticar? ¿Un ginecólogo o un oncólogo? Realmente el radiólogo es el primero. El radiólogo, quien realiza el estudio. Primer paso, quien realiza el estudio.
Sí existe una diferencia entre los que interpretan más de 100 mastografías a la semana y los que interpretan 2 mastografías. O sea, la realidad es que existe una especialidad en radiología que dura 1 año, que ven exclusivamente mama. Si me preguntan a mí quién preferiría que haga los ultrasonidos o las mastografías, pues un radiólogo especialista en mama. Claro. Pero la realidad es que para la población general, o sea, para un estudio de rutina, no es necesario que sea un especialista en mama. Claro. Sin embargo, la interpretación del radiólogo de la mastografía es muy importante porque nos dice no solo la forma y las características de lo que encuentra, sino que pone una clasificación o pone una categoría. Esa categoría es lo que le va a dar pauta al clínico para saber qué conducta va a tomar. Sí. Y ahí sí, yo creo que tanto el ginecólogo como el oncólogo, la realidad es que justo, o sea, el ginecólogo creo que se vuelve el médico familiar de la mujer. Sí. O sea, yo creo que el ginecólogo está capacitado para identificar o leer esa mastografía y en base a lo que encuentra en el estudio, pues ya referir. Canalizar. Sí. Y debo que ser muy honesta, muy, muy honesta, porque ahorita que estábamos hablando del estudio y lo que encuentra el radiólogo, mi corazón empezó a hacer ta, 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 porque me fui en el tiempo, hace algunos años. Debo decir que yo era de estas mujeres, y era, porque después me lo tomé muy en serio, pero yo creo que alguien que nos está escuchando a lo mejor se identifica conmigo, porque yo vivía aterrada a llegar a hacerme un estudio, a llegar y ver el mastógrafo. De hecho, en 2020, que gracias a que mi esposo estuvo, hay que ir a hacerlo, hay que ir a hacerlo, hay que ir a hacerlo, sí. Y qué bueno que los esposos o los hermanos o los parientes o los hijos les dicen a las mujeres, ve, porque a veces somos muy decidiosas o muy miedosas. Llego a hacerme un estudio. Me acuerdo perfecto que llegué y le tomé una foto al mastógrafo porque era octubre y dije, aquí, miren, sensibilización del cáncer de mama, y yo dentro de mí estaba, pues entré un poco con el temor, pero al mismo tiempo hay que tomarse esto en serio. Me hacen el estudio, una doctora me hace el ultrasonido y andábamos en la chorcha, porque yo soy muy platicadora. Y de repente un silencio y mi corazón empezó, bum, 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 cada vez más. Al final ella me dijo que encuentra algo por allá y bueno, no les quiero contar la historia. Es así como yo después llego con la doctora Sarina, especialista, porque sí se encontraron algunos hallazgos en un momento oportuno, claro. Pero no hay que tener miedo, y les platico esto porque todavía llego a hacerme estudios y me da mucho miedo, claro. Porque la palabra cáncer tiene un componente emocional fuertísimo. Cáncer, me voy a morir, es lo primero que pensamos, ¿no? Es lo primero que viene a la mente, sí. Sí, entonces, bueno, esa es mi experiencia y por eso siempre que puedo la comparto, porque sí nos aterra, nos da miedo, emocionalmente nos puede desgastar y consumir, pero hay que hacerlo. Sí, yo creo que a todos, o sea, todo el mundo, yo creo que no haya nadie que diga, me voy a hacer un estudio y quiero que salga mal, ¿no? O sea, sí. La realidad es que es algo que, o sea, el hecho simple de hacerte un estudio, pues quiere decir que puede salir algo mal, y ese puede salir algo mal, pues es algo, esa incertidumbre es lo que realmente nos causa temor, pero sí. Realmente es importante hacerlo porque, para aclarar una cosa, cáncer no es igual a muerte, sí. Digo, cáncer... Creo que hay que diferenciar entre diferentes tipos de etapas y justamente el hecho de hacer estudios de rutina es lo que nos ayuda a identificar lesiones en etapas más tempranas y con eso lograr tasas de curación de hasta el 99%. O sea, la realidad es que la supervivencia de las pacientes de cáncer en etapas iniciales es muy cercana al 100%. Wow. No es lo mismo en etapas más avanzadas. Claro. Y la otra es, digo, regresando un poquito al quién debe interpretar mi estudio y sí. El doctor no lo encontró y demás, pues también si tú sientes que hay algo que no cuadra o te hicieron un estudio pero sigo sintiendo una bolita y no me satisfizo la satisfizo la información que me dieron, sí. Pues tal vez buscar o otro estudio de imagen o buscar alguna otra segunda opinión, que la realidad es que es lo que incluso yo se los digo a mis pacientes. O sea, sí. No está mal que pidan una segunda opinión, que pidan una tercera opinión, pero el chiste es que se sientan identificados con su médico, que se sientan tranquilos de la respuesta que están dando y sobre todo que se dé un seguimiento, ¿no? Claro, claro. Ahora que mencionabas esto de las bolitas, vamos un poco ya a hablar de, ya hablamos factores de riesgo y ahora cómo nos damos cuenta. En el sentido de, hay mucha información que nos dice, autoexplórate, tócate, ve cómo están tus boobies, tus chichis, tus mamas, tú como le quieras decir, tus nenas hermosas, ve cómo están. Claro.
la forma que tienen, si van cambiando. Ahora la doctora nos va a explicar ese proceso, pero si yo me encuentro una bolita, esa bolita es suave, es dura, ¿qué es lo que yo debo encontrar? ¿Cómo me puedo explorar? Porque dicen, es que es para acá y luego para acá, pero yo a veces, bueno, a mí me pasó en una ocasión, Sí. me estaba bañando y al pasar el jabón por la parte de abajo de la mama, sentí una bolita. Entonces dije, oh, pues bueno, ya, ahí empecé otra vez con el toc, toc, toc de mi corazón, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos esta exploración? Ok, lo ideal también es el tiempo. Normalmente si todavía reglas, pues de que empieza tu regla, más o menos 7 a 10 días después de que inicia, hay que hacer la exploración. Lo ideal es la edad para empezarlo, las guías dicen 21 años, yo digo pues a partir de los 14, 15 Sí. años que empieza a crecer la mama, pues Sí. es bueno. La realidad es que no creemos que vayamos a encontrar nada a esa edad, pero simplemente el hecho de conocer nuestros cuerpos, de conocer nuestras mamas, pues conforme lo vayamos haciendo más rutinario, se nos puede hacer una costumbre que cuando nos estemos bañando, pues llegado ese 7, 10 días después del inicio de la regla, pues nos exploramos. La recomendación o una recomendación es que lo hagan cuando se bañen, porque la misma agua de la regadera hace que sea más fácil pasar los dedos y que sea Claro. más fácil detectar alguna normalidad. Ni todas las bolitas son cáncer, ni todo el cáncer se manifiesta por bolitas. Entonces, Ya. como dices, es importante que nos evaluemos las mamas primero frente al espejo, veamos la forma, la caída, que cuando levantemos los brazos no se levante una más que la otra, que no haya una retracción que no se ve del Ya. otro lado, alguna retracción del pezón, alguna secreción rara por el pezón. Y bueno, pasando a la exploración ya en el baño, hay miles de formas. O sea, la forma en la que más se acomoden, lo que sí tenemos que hacer es elevar el brazo a la cabeza y tocar los 4 cuadrantes de la mama. Generalmente la mayor cantidad de tejido mamario se localiza en el cuadrante superior externo, Bien. que es donde está la mayor parte de tejido mamario, pero no hay que olvidarnos de ninguno. Entonces, a mí se me hace más fácil como estrellita de afuera hacia adentro y haciendo como circulitos con las palmas con las yemas de los dedos. Un circulito. Entonces me voy un como circulito. haciendo circulitos y me voy tocando, pues primero en diferentes direcciones, pero todas dirigidas hacia el pezón. Hacia el pezón, correcto. Al final, pues reviso el pezón y yo reviso también la axila. Pongo el brazo un poquito hacia adelante Bien, y me aquí. toco para buscar que no haya ganglios y lo mismo del otro Del lado. otro lado. Existe a correcto. quien se le hace más fácil de arriba abajo, Ujú. hay quien se le hace más fácil de adentro afuera. La realidad es que es como se acomoden siempre y cuando se toquen los 4 cuadrantes de la mama sin olvidar la axila. Perfecto, entonces hoy nos llevamos esta información importante. Colocar el brazo, ya sea a manera de estrellita o de arriba abajo, y haciendo pequeños círculos, digamos que un pequeño masajito, Sí. con un poco de presión, Sí. para ver si encontramos algo. Y muy importante también, la parte de la axila, Así para es. ver algún tipo de, pues, ganglio, y también el aspecto que tiene la mama. Exacto. Para las mujeres que tienen más mamá, digo, afortunadamente yo, por mí una revisión sencillita basta. Pero Sí. cuando hay más mama, vale la pena acostarse y hacer el mismo procedimiento acostada. Porque Bien. a veces el mismo volumen de la mama se desplaza un poquito y puede identificarse alguna lesión que no se Bien. palpa parada. Muy bien, claro, ese es un muy buen punto. Y aquí voy a una de las preguntas que nos dejaron, en el sentido de, si una mujer tiene implantes, ¿esto eleva el riesgo de tener cáncer de mama? No. No, definitivamente no. Y también puede hacerse cualquier tipo de estudio, mastografía, ultrasonido, teniendo implantes. Sí, se pueden hacer las mastografías con los implantes, se requiere una técnica especial, pero la realidad es que la mayoría de los técnicos que se dedican a eso lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Y ahora bien, ya hablamos de los factores de riesgo y cómo hacer la autoexploración y también los estudios, el ultrasonido y la mastografía. Ahora, ¿qué sucede, doctora, cuando hay un resultado que nos alerta, bueno, más bien nos plantea que existe algo? ¿Qué procedimiento es? No sé cuáles serían si es cáncer en ese momento, si no es cáncer, si es algo raro que salió por allá. Sí. ¿Qué sucede después? El radiólogo le otorga una categoría que Sí. generalmente va del 0 al 6. El 0 significa que necesitan más estudios, se puede complementar con resonancia magnética,
una tomosíntesis o alguna cosa adicional. Como digo, la gran mayoría de las veces con la mastografía y el ultrasonido es suficiente. Bien. El BIRATS 1 y 2 significan que está normal, es una mama normal, sana, un riesgo de malignidad prácticamente en ese año, porque pues tienen un periodo de tiempo. Sí, y ahora pues, nos vamos a esto de los años. Voy a anotar aquí para después tomar ese punto. Y un BIRATS 3 significa que lo más probable es que sea benigna, pero tenemos menos del 2% de probabilidad de que se trate de algo malo. Bien. Entonces ahí se sugiere un seguimiento en 6 meses, que no quiere decir que no sepamos, simplemente decimos hay un hallazgo y tenemos que ver cómo evoluciona en el tiempo para saber si tomamos biopsia o si de plano decimos pues este hallazgo es normal para esta paciente. Bien. Y ya el BIRATS 4 y 5, que son los que hay ya sospecha de malignidad, que va del 5 hasta el 98%, wow. Y dependiendo de qué resultado, pues es el porcentaje. Lo indicado a partir de ahí es tomar una biopsia. Correcto. Las biopsias generalmente se llaman percutáneas, son piquetitos con una aguja. Idealmente es una aguja gruesa, es una aguja como del tamaño de la puntilla de una pluma, yo digo. Ya, sí. Y generalmente es no es una aguja de coser para poner un botón, no, es una aguja un poquito más gruesa. Sí, es una aguja gruesita, porque la idea es tomar como un gusanito de tejido, que ese finalmente es el que corta el patólogo y lo que analiza. Idealmente se debe hacer por ultrasonido, el mismo radiólogo especializado en mama hace el ultrasonido, identifica la lesión y ahí pica y obtiene una muestra, o bueno, generalmente son como 5 a 7 muestras, es lo que dice las guías. La realidad es que normalmente lo hacen con anestesia local y la entrada y salida de la aguja, como es automático con una pistola, o sea, es muy rápido. Creo que lo que más asusta es el sonido, que hace un clac muy fuerte. Sí. Puede quedar morado después de la biopsia y es algo normal porque la mama tiene mucha irrigación, pero no pasa nada malo. Sí. Y ya con ese resultado de la biopsia o eso que se manda a analizar es que nosotros podemos saber de qué se trata. Bien, doctora. Entonces, tampoco hay que tener miedo. Yo pasé por el proceso de una biopsia, estaba igualmente aterrada, me acuerdo ahorita del clic, 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 y el moretón que quedó después, pero es la única forma en la cual se puede identificar el tipo de lesión y clasificar para iniciar un tratamiento. Y aquí va otra pregunta que nos dejaron. ¿El cáncer se puede prevenir con una vacuna? Porque alguien escribió por allá, hay una vacuna que ya está en el mercado o algo así, o con una pastilla. ¿Puedo prevenirlo tomando un medicamento? El cáncer de mama, existe algo que se llama quimioprevención como tal. Una vacuna no. Las vacunas previenen otro tipo de cánceres. Por ejemplo, el cáncer cervicuterino se previene con la vacuna del VPH en las niñas, que es lo que idealmente esperemos. Así es, que se promueva y que se dé y que se las pongan. El cáncer de mama no tiene una vacuna que la prevenga. Y la quimioprevención consiste en medicamentos que bloquean los estrógenos, en este caso el tamoxifeno, pero solo para ciertas personas que tienen alto riesgo de desarrollar un cáncer de mama, o sea, no es para toda la población. Sí, justo eso por ahí me pusieron de un medicamento con un nombre raro, ahora que lo comentaste, justo era ese, que no es para todos, o sea, aquí el médico el oncólogo tiene que darte esta valoración y saber si lo puedes tomar o no lo puedes tomar. Claro, o sea, depende del riesgo de la paciente, porque como todo, o sea, todos los medicamentos tienen sus efectos secundarios, entonces, pues no podemos dar tamoxifeno o no podemos dar ningún medicamento a todos en general. Ciertas pacientes que tienen elevados los factores de riesgo por alguna lesión premaligna, sí son candidatas a tener el uso de tamoxifeno como quimioprevención, pero no es para todos. Correcto. Y voy a otra pregunta que nos dejaron, rapidísima, ahora que estamos hablando de medicamentos. Los medicamentos que tomamos porque tenemos hipertensión o porque nos duele la cabeza, aquellos antiinflamatorios, o aquellos medicamentos que estamos tomando para la tiroides de manera pues periódica, ¿pueden incidir en un mayor riesgo de que nos dé cáncer de mama? No hay demostración de que ningún medicamento se asocie con Correcto, cáncer. Entonces yo puedo tomar mis medicamentos libremente y el cuidado está por otra vía para el caso del cáncer. Bien, entonces llegamos a que ahora estamos con la biopsia, nos hacen el estudio, llegamos con el oncólogo y viene el tratamiento. Una de las preguntas que nos dejaron es, cuando ya tenemos el diagnóstico, más bien, esta persona me decía, primero me dan la quimioterapia y después me operan, o primero me operan y después me dan la quimio. ¿Qué pasa en esos casos, doctora?
Ahí es bien variable. La realidad es que el tratamiento del cáncer es complejo, Sí. depende de muchos factores, de tanto del tipo de tumor que es, porque, bueno, existen diferentes tipos de cáncer de mama. Sí. Existen aquellos que son sensibles a hormonas, existen aquellos que son sensibles a una proteína que se llama HER2/neu y existen otros que no son sensibles a ninguna de esas tres cosas que se llaman triples negativos. Cada uno tiene sus particularidades y cada uno tiene igual sus particularidades en el tratamiento. Entonces, Bien. depende de eso, depende del tamaño del tumor. No es lo mismo una bolita chiquitita de 1 centímetro que no tenga ganglios a un tumor de 5 o 6 centímetros con ganglios en la axila, a un tumor metastásico. O sea, Sí. hay que ver la etapa de la enfermedad. También depende del deseo de la paciente. Tal vez la misma paciente con el mismo tipo de tumor, pero una decide o tiene el deseo de conservar la mama y la otra no lo tiene, pues también se va a cambiar el tratamiento. Creo que esa decisión de con qué iniciar es una decisión en conjunto entre el médico, obviamente, y el paciente. Claro. Lo que sí, la gran mayoría de los cánceres, o lo que sí tiene que quedar claro, es que la gran mayoría van a requerir un tratamiento con cirugía, algunos con quimioterapia, con tratamiento hormonal si no requieren quimioterapia. Sí. Existen terapias blanco que van dirigidas contra esta proteína que dije que se llama HER2/neu y algunos de ellos con radioterapia. O sea, es un tratamiento muy multidisciplinario que necesita la atención de varios especialistas. Claro, y yo creo que acá, porque también fue otra de las preguntas, mi tía tuvo cáncer y le dijeron que era una operación y 12 quimios o 22 quimios y bueno, si eso me pasa a mí también va a ser lo mismo. Y es decir, cada persona es un mundo celular, ahora sí que un mundo celular único e irrepetible. Claro. Entonces, incluso entre familia, el tratamiento que puede aplicar para mí no puede aplicar para una hermana o para mi mamá. Claro. Es de acuerdo a el hallazgo, de acuerdo al tipo de cáncer, se diseña un tratamiento único y especial que en este caso los médicos oncólogos, pues con todo el conocimiento van a decir esto y vamos paso a paso, claro. ¿No? Bien. Doctora, hablamos de los años, lo apunté aquí. Hablamos que a partir de los 40 empieza el estudio. ¿Y por qué cada año, a partir de los 40, tenemos que hacernos una mastografía y un ultrasonido? Y si me espero 3 o si me espero 5, ¿por qué cada año hay que hacerlo? Hablamos, en este caso de que mientras más pronto se encuentre o haya un hallazgo, pues es mejor. Entonces, ¿hay una relación entre ese seguimiento anual? Ok, esta es una pregunta complicada, porque la realidad es que ni los especialistas nos hemos puesto de acuerdo. Sí. Y lo vemos en las guías diferentes de diferentes países. Sí. Por ejemplo, en Europa la recomendación me parece que es bianual, en Estados Unidos es bianual, en Latinoamérica, o al menos la norma oficial mexicana, es una vez al año. Una vez al año. Entonces, ¿por qué un año o un año y medio o 2 años? La realidad es que justo la idea es identificar cambios. Es como si tomáramos una foto. Sí. Si tomamos una foto hoy y nos tomamos una foto dentro de un año, pues vamos a ver cambios. Entonces, claro. Justo es lo que queremos identificar con las mastografías. Sí. Que no haya aparición de nuevas lesiones, que no haya aparición de unos pequeños calcios que se llaman microcalcificaciones, que finalmente son de sospecha. Vaya, o sea, es llevar un seguimiento. Sí. Si no me la pude hacer exactamente en un año, tampoco pasa nada. O sea, se la puede hacer en un año y medio, claro. O en 2 años. Lo ideal y la recomendación es 1 año, justo para no dejar pasar tanto tiempo e identificar las lesiones lo más temprano posible. Claro, porque entiendo que en el caso de cuando existen este tipo de lesiones, las lesiones van creciendo. Así es. Entonces no es lo mismo, como comentas ahora, encontrar una bolita o una lesión. Vamos a llamarle lesiones en lugar de... Lesiones, porque lo ideal es encontrar lesiones y no bolitas. Y no bolitas, exacto. Que esa lesión pueda tener 1 centímetro a que pues pase mucho tiempo, no sé, 5 años y ya tenga 3 centímetros. O sea, no es lo mismo tratar una lesión pequeña a tratar una lesión más grande que pues a lo mejor haya evolucionado a otra cosa, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí la importancia de el seguimiento oportuno y ahí la prevención. Ahí la prevención. Yo incluso diría hoy algo que es, no sé, al año, así como te vas a comprar un par de zapatos o te vas a comprar un vestido, pues no te los compres con tanta frecuencia y agarra ese dinero, ponlo en una latita, en un cochinito, debajo del colchón, donde quieras y
utiliza ese dinero para hacerte, date ese regalo. Claro. Regalo de vida, lo diría yo así. Ay, me oí muy poética. Sí. Pero sí, la realidad es que, y otra cosa es que, pues a veces los miedos son menos cuando estás acompañado. Sí. Entonces, siempre tenemos una amiga, siempre tenemos una vecina, alguien, nuestra hermana, que decimos, ¿sí sabes qué? Hoy toca, ¿no? Sí, Pónganse de acuerdo y vayan la misma fecha. Y como que se dispersan un poquito los miedos, ¿no? Ya cada quien ve. Es como cuando vas por tu resultado del examen, no es lo mismo que vayas sola, que vayas con alguien. Sí, y justo esto que mencionas ahora, a mí me agradó mucho. Bueno, y hay varias clínicas que lo hacen aquí en Mérida, al menos la clínica El Faro del Mayab. Cada año hace una promoción de 2x1. Entonces, justo el año pasado yo aproveché la promoción del 2x1. Entonces andaba buscando a esa hermana, que luego mis hermanas no pudieron, pero mi amiga, mi prima, y llegamos juntas a hacernos el estudio. Y una vez que todo estuvo bien, bajo control, consulté contigo y me dijiste, todo está bien, Adi, nos vemos el próximo año. Nosotras dijimos, el próximo año, que ya es ahora, este octubre, claro, vamos a ir juntas a hacernos el estudio. Ambas tenemos más de 50, entonces es ese acompañamiento emocional que justo diste en el clavo con eso, qué importante, para que las penas sean menos. Claro, con amigas, por lo menos amigas, ¿no? Hasta pueden organizar el cafecito después sí. O antes de. Antes de, sí, bien importante eso. Entonces ya retomando, hablamos de la prevención, de los hallazgos, la importancia de hacer el estudio cada año, y ahora, una vez que ya nos detectaron, que ya hubo un hallazgo, que ya el oncólogo pues diagnostica y tenemos que someternos a una intervención, ¿qué tanto, qué tantas intervenciones hay? Hablamos que hay diferentes tipos de cánceres, claro, pero la intervención, ¿cómo es la recuperación de la intervención? ¿Son muy invasivas, no invasivas? Cuéntanos un poco ese proceso de estar en una sala. Bueno, yo estuve cuando me quitaron aquellos y me acuerdo que después decía, ¿por qué el brazo lo tengo tan entumido 3 semanas después? Porque tarda uno un tiempo, pero bueno, una mujer que enfrenta esto, ¿a qué se va a enfrentar después con un proceso de cirugía? Pues es variable dependiendo de la extensión de la cirugía que hagamos y eso justo, o sea, depende del tamaño del tumor. Hay diferentes tipos de cirugías. No todo el cáncer es igual a perder la mama y eso es algo que a mí me encanta enfatizar porque la verdad es que importante. Sí. A mí me gusta mucho la cirugía conservadora, es algo que me apasiona realmente. Obviamente hay pacientes que no son candidatas y pues tampoco voy a poner en riesgo su salud por un capricho. Claro. Pero siempre y cuando se pueda, a mí me llama mucho la atención el hecho de conservar la misma mama con sus indicaciones específicas. Sí. Existe la cirugía conservadora, existe la mastectomía total, existe una mastectomía con preservación de piel y pezón para una reconstrucción inmediata con un implante. Sí. Y existen técnicas de reconstrucción que ahí sí lo ven más los cirujanos plásticos, pero ocupan tejidos de nosotros para reconstruir la forma de la glándula mamaria. Sí. Si es necesario perder el pezón, incluso existen tatuadores o incluso existen forma de, digamos, recuperar la mama, ¿no? Claro. También para el tratamiento de los ganglios axilares, y a mí también es algo que me gusta mucho enfatizar, una cosa es la mama y otra cosa es la axila. Las dos se tienen que tratar en el cáncer de mama. Existe, obviamente, la disección radical de axila, que es cuando quitamos los ganglios de la axila. Sí. Esperemos que cada vez vayan más en desuso. Mientras más temprano se identifique el cáncer, podemos hacer el otro procedimiento que se llama ganglio centinela. Perfecto, en el que se inyecta con un colorante alrededor del pezón. Y mi ejemplo más claro es que las células malignas siguen las carreteras como si fuéramos de aquí a Cancún. Entonces, pues lo primero que encontramos es una caseta. Sí. Esos ganglios finalmente son nuestras casetas. Y lo que hacemos nosotros al hacer la cirugía del ganglio centinela es que quitamos las primeras 2 casetas o 3 casetas y esas las mandamos a analizar. Si ya les dieron un tiquetcito, o sea, si ya hay células malignas en esos ganglios, pues quiere decir que pudieron llegar hasta Cancún. Pero si no hay células malignas en esos ganglios o en esas casetas, pues realmente la probabilidad de que estén afectados otros ganglios es mínima. Y obviamente al no haber probabilidad de que estén afectados otros ganglios, la probabilidad de que haya metástasis también es muy baja. Es decir, me encantó ese ejemplo, porque yo me estaba imaginando justamente la carretera, la caseta, mi ticket, me lo estaba imaginando, porque yo soy muy visual en esas cosas. Pero qué bien porque
hablabas al inicio que las células pueden contaminar, las células malas pueden contaminar. Entonces, estas casetas, cuando esto se detecta y se retira, es para prevenir, claro, siempre y cuando no haya una comprobación mediante el estudio, como bien mencionas, de que ha viajado o ha contaminado. Exacto. Entonces, de ahí nuevamente, y reitero, porque es la importancia de que estos estudios se realicen para que mientras más temprano se pueda encontrar, haya un hallazgo, el 99% de este cáncer es curable. Es curable. O sea, realmente la supervivencia de las etapas, existe un subtipo que, bueno, no es un subtipo, pero existe la etapa 0, que es el carcinoma mamario in situ, que como tal todavía no tiene la capacidad de viajar a distancia, pero sí, ya son células que tienen todas las características del cáncer invasor como tal. Estos tienen una supervivencia del 99% a 10 años. Sí. Y esto es lo que queremos identificar. O sea, queremos identificar los cánceres en esta etapa 0. Sí, perfecto. Cuando llegan a una etapa 1, que son tumores muy pequeñitos, 98%, 95, 98%, y de ahí vamos bajando la posibilidad de que haya una cura en función de una recuperación como tal, porque, bueno, me surge ahorita a mí esta pregunta. ¿El cáncer se cura? Es complicada. Es complicada. No nos gusta hablar de curación. Sí. Porque siempre existe la posibilidad de que regrese. Y eso, la realidad es que existen estudios con pacientes en etapas tempranas que decimos, bueno, ya está, pasaron 11, 12 años y presentan una nueva lesión. Entonces, realmente, curación, al menos hoy por hoy no podemos decirlo, pero hablamos de la remisión o hablamos de un tratamiento, o sea, de una supervivencia libre de enfermedad. Claro, ¿no? Y es ahí donde, por ahí había otra pregunta, que después me decían, me trataron, tuve una operación, tuve cáncer, una cirugía conservadora, me dieron de alta después de 5 años. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer después de esos 5 años? ¿Y por qué dar de alta después de 5 años? A mí tampoco me quedó claro eso, así que la experta ahora nos va a decir. Creo que es algo más institucional, sea, el dar de alta es algo más como protocolo institucional, porque la realidad es que las probabilidades de que el cáncer regrese después de 5 años es muy baja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues definitivamente hay que hacernos nuestra mastografía una vez al año, o sea, eso, no saltarnos ese paso. Sí. Y si no es una exploración con el oncólogo, pues una exploración con el ginecólogo, por lo menos una vez al año. Sí. Creo que las valoraciones con el ginecólogo podrían igual ser la mastografía, el Papa Nicolau, la revisión ginecológica normal, pero no dejar de lado que esa posibilidad de que el tumor regrese, no es como que esté el miedo presente, sí, pero puede suceder. Claro. Y en este caso, ahorita que hablamos, bueno, empezamos a los 40, estoy pensando en la edad, empezamos a los 40 con este estudio cada año. ¿Hay un rango de edad en el cual digamos, bueno, ya tengo 60, 70, ya no me voy a estar haciendo mastografías y ultrasonidos cada año? ¿Ahí qué dice la ciencia? La norma oficial mexicana dice que hasta los 64 años. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que yo veo? La realidad es que a 64 años todavía hay muchas mujeres de 64 años muy jóvenes. Sí, la realidad es que creo que a los 64 años tal vez es un poco prematuro, sobre todo si tenemos una buena calidad de vida. Sí. Podríamos hacerlo cada 2 años, o sea, tal vez espaciar un poquito. Y eso es algo que no está escrito en ninguna guía, pero sería como una sugerencia. Yo no recomendaría dejarla de hacer, aunque las guías y la norma oficial lo dicen, sí, que a los 64 años se pare. Mi sugerencia sería, pues, seguirlo haciendo probablemente un poquito más espaciado, pero no dejar de lado, sí, que puede existir cáncer a cualquier edad. Y en todas las edades la detección oportuna es la diferencia. Es el tratamiento, exacto. Voy a hacer una pregunta, no sé, ¿cuál ha sido la mujer de edad más avanzada que has tratado con cáncer? Creo que 90 o 92 años. Wow. Tengo como 2 pacientes en esos. Cáncer de mama. Cáncer de mama. A esa edad, 90, 92 años. Cáncer de mama a los 90, 92 años. Una fue diagnóstico por mastografía de rutina, la otra se sintió la bolita, pero una bolita muy pequeñita. Las dos con muy buen estado funcional, o sea, las dos tenían un estado mental completamente, o sea, estaban yo creo que más despiertas que yo. Sí. Las dos obviamente estaban muy cuidadas por su familia, o sea, todos como que tenían una muy buena red de apoyo.
Y aquí tal vez varía un poquito el tratamiento según las guías, porque pues no tratamos de ser menos agresivos o menos Claro. radicales, sin dejar de lado que pues lo ideal es quitar el tumor Sí. y, y vigilar. Pero qué, bueno, qué dato interesante porque pues nunca estamos exentos de. Entonces, si hay por allá personas que nos estén viendo, fueron diagnosticadas, las operaron, ya pasaron estos 5 años, no cantemos victoria. Digo, en mi caso tuve una cirugía, fue un hallazgo temprano y seguimos este monitoreo. Y aunque nos dé miedo o nos preocupe, debe prevalecer la conciencia de que prevenir puede hacer la diferencia. Claro, o se puede cantar victoria, la realidad ¿Sí? es que se puede cantar victoria, o sea, tenemos las 98% de probabilidades de que no regrese, Sí. pero yo creo que justo es esta conciencia de me voy a seguir haciendo mis estudios, pues para detectar si aparece algo raro nuevamente. Claro. Mencionaste algo que va de la mano, que no podemos disociar cuando hay un padecimiento de este tipo, la red de apoyo. Para una mujer que recibe una noticia como esta, tienes un hallazgo, desde que te digan, tienes algo por ahí, o sea, eso es, entramos en modo ansiedad, temor, cortisol por nuestro cuerpo. Bueno, el mundo se nos viene abajo. Qué difícil cuando una mujer tiene que pasar sola por estos procesos. Yo desearía que nadie tenga que pasar solo por esto porque es muy fuerte. Y hay mujeres que son muy fuertes y muy positivas y tienen una actitud a la vida tremenda, lo cual admiro, pero quienes no tenemos eso, pues sufrimos mucho. Entonces, esta red de apoyo, este tratamiento integral que hace un oncólogo, ¿tú cómo llevas a cabo este tratamiento con tus pacientes? ¿Qué les sugieres? La familia, ¿cómo deben de apoyar? La familia, o sea, definitivamente la familia o la red de apoyo, porque hay gente que, y ahí tengo que diferenciar un poquito Sí. de mi práctica privada y mi Sí. práctica institucional, porque a veces la red de apoyo es un poquito más complicada o la dinámica es más complicada en la práctica institucional. Sí. Entonces, lo que trato de ver es de qué manera se les puede apoyar a las pacientes para que haya alguien que se haga responsable y que cuide de ellos, que los acompañe a las consultas, que esté al pendiente de los trámites que se tengan que hacer, Sí. de los procedimientos que se tengan que hacer. Trato siempre de dar la opción, no puedo obligar a nadie a nada, pero siempre doy la opción de una valoración psicológica. En mi consultorio particular contamos con una psicooncóloga y en mi práctica institucional afortunadamente también tenemos con una psicóloga. Y bueno, también no dejar de lado la cuestión espiritual. O sea, hay pacientes que me dicen, yo no necesito ir a la psicóloga, mi psicólogo es Dios. Está bien, o sea, la realidad es que finalmente la idea es que la mujer, dependiendo de sus preferencias y dependiendo de cómo se sienta más cómoda, esté tranquila. Pero siempre, siempre contar con un familiar, con un amigo, con un vecino, con alguien que se pueda hacer responsable de todo este seguimiento. Porque justo a veces todo puede ser muy abrumador. O sea, a veces ya no sabes, ¿no? O sea, entre tanta información y que si las quimios, y obviamente durante las quimioterapias, pues se sienten mal. O sea, sí, necesitan apoyo algunos días para volver a la siguiente y a recuperarse de esa quimioterapia. Exacto, que si la cirugía, la recuperación, que si los cuidados de la herida, los cuidados de drenajes, si requieren drenajes. Trato de tener siempre un familiar responsable por lo menos y bueno, darle información a ese familiar responsable y que esa persona se encargue de transmitirlo al resto de la familia. Claro, y bueno, siempre este apoyo fundamental que mencionas, psicológico, porque cargamos un peso fuerte, un miedo también muy alto, y si esto no sale bien, los pensamientos negativos nos carcomen y son los primeros que llegan, y no es fácil poder lidiar con esto. Entonces, reitero, nada más este comentario es para reiterar lo importante de este apoyo familiar, psicológico para las mujeres que estén pasando por este trance. Y voy a regresarme así como que al inicio, porque ¿cómo podemos prevenir? Hablábamos en algún momento de la alimentación, el sedentarismo, todo esto, y hubo una pregunta por allá. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer? ¿Cómo podemos prevenirlo? Es todo un tema hablar de prevención, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones en el caso de las mujeres? Ok, o sea, hay que tomar en cuenta que prevención no es estar exento. O sea, y también quiero aclarar un punto porque es una pregunta muy constante que me hacen las pacientes y tienen una sensación de culpabilidad. O sea, no es culpa de nadie.
Sí. La realidad es que la gran mayoría de las veces el cáncer es una cuestión de mala suerte. Entonces, no es porque no se hicieron la mastografía, ni porque no siguieron una dieta adecuada, ni porque no. O sea, creo que hay que separar un poquito prevenir a estar exento. Sí. Nadie estamos exentos. Y en cuanto a prevención, pues obviamente llevar una vida saludable, tratar de hacer actividad física. La recomendación es por lo menos 90 minutos de intensidad moderada, 3 veces por semana, si no mal recuerdo. Son 150 minutos a la semana de intensidad moderada. O creo que son 200 minutos de intensidad leve. Sí, es Pero decir, bueno, movernos un poquito, caminar, correr un poco, tal vez hacer un poquito de pesas, un cardio, poner una playlist muy claro. movida. A ver, señoras, las que les guste Chayanne, por ejemplo, que se pongan ahí a bailar, hacer actividad, movernos, Sí. movernos, no quedarnos pues todo el día sentadas viendo la televisión o el teléfono y no hacer Claro. nada durante el día. Bien, entonces esta actividad, alimentación. Y este es un tema donde aquí me voy a meter un poquito. Aquí tenemos a la experta. Sí, Sí. bueno, yo sí quiero hacer un aporte aquí en la parte de alimentación y por favor, Sarina, doctora, si hay algo, tú me haces, ahí Claro. me interrumpes. Porque hay algunos alimentos que son como, vamos a ponerlo así, los que alimentan el cáncer. Y pudiera ser entre ellos, para mí, el azúcar. No sé si eso es un mito o es algo real. Creo que el exceso de azúcar, o El sea, como exceso. tal, a mí no me gusta satanizar Tan- ningún alimento. Igual que tú, soy Creo así. que no hay alimentos buenos y malos. El Sí. exceso de algunos alimentos es lo que podría ser Claro. dañino. Y justo, qué bueno que lo mencionas, porque hay pacientes que me dicen, es que desde que me diagnosticaron cáncer no tomo nada de azúcar. Y yo, pero es que no es tan así. Sí. O sea, no es que porque tomes una cucharada de azúcar con tu café te Sí, vaya a dar cáncer. Sí. Pero ciertamente el exceso de alimentos procesados, de azúcar refinada, de grasas saturadas, de carnes rojas, que se asocia más con cáncer de colon, pero Sí. vaya lo mismo, o sea, exceso de carnes rojas sin una variedad de carnes, el exceso de los alimentos procesados o ultraprocesados, pues claro que aumentan el riesgo de... Yo creo que ahí eso es uno de los puntos nodales en cuanto hablamos de una alimentación sana, Ujú. porque bien dijiste al inicio, a veces estamos muy de carrera, o a lo mejor lo platicamos antes de entrar a la entrevista, pero bueno, estamos de carrera todo el día, nuestras actividades no nos dejan de pronto cocinar en casa o hacer cosas, y lo primero es, vamos a comprar esos alimentos congelados que encontramos en el refrigerador de los supermercados, o pues estas papas fritas y hamburguesas y todo este tipo de comida que es preparada y sometida a procesos para que puedan durar mucho tiempo en los anaqueles o puedan durar y viajar mucho tiempo. Entonces, mientras más tiempo pasa un alimento congelado, que tenga que someterse a una fritura profunda, a mucha grasa, pues eso es algo dañino para nuestro organismo. Entonces ahí pensemos que todo lo que sea natural, frutas, verduras, la importancia de la fibra, ahí mencionabas algo de la fibra. Sí, es un factor protector el aumento de consumo de fibra. Perfectísimo, fibra en semillas, por ejemplo, linaza, semillas de chía, frutos secos, germen de trigo, en fin, fibra en general, ese consumo, buenas proteínas que sean magras. Al final las proteínas también son alimento, no solo para los músculos, sino para el estado general de nuestro organismo, y carbohidratos que sean sanos. No es lo mismo comerse una papa, a lo mejor en un puré que tenga un poquito de sal y pimienta, a hacerte un puré con media barra de mantequilla, una caja de leche de media crema o de nata, y bueno, eso también son grasas que están, pues, como todo, no, el hecho de que lo comas una vez a la semana no te va a hacer daño, pero si lo Claro. comes constantemente, todo eso viene va a generar un deterioro en nuestro sistema inmunológico, que lo va a tal vez a debilitar, y no sé si sea el caldo de cultivo perfecto para que luego las células, ese minion morado salga por allá. Pero bueno, una alimentación sana, Sana y equilibrada. equilibrada. O sea, Y no satanicemos, podemos comer de pronto algún antojito o tomar una cervecita, una copa de vino, porque también el alcohol es un factor, claro. pero pues no que se tomen
2 botellas. No la botella. No la botella completa. Y tampoco que sea diario, ¿no? Claro. O sea, creo que es algo que, por ejemplo, yo de repente estoy muy ocupada y voy y me compro una bolsa de papitas y me la como, ¿no? Sí. Tampoco, no me siento terrible después de comérmela. Ay, no. A todos nos pasa y la realidad es que creo que no hay nada malo en eso, pero siempre y cuando tratar de llevar una vida balanceada, mayor consumo de frutas y verduras, mayor consumo de fibra. Sí. Y pues tratar de evitar esos alimentos. Claro, pues me hace sentir más tranquila, porque las papas creo que son las papas fritas, las de bolsa, no la de las hamburguesas, porque también me gustan, pero no tanto. Son mi debilidad. Yo un tiempo, porque ya lo dejé de hacerlo, cada vez menos. Para mí el tajín, este chilito. Ay, está delicioso. O sea, que con la fruta, me como el postre, una fruta después de comer, pero le echo 3 cucharadas de tajín y decía, bueno, tiene mucho sodio y ya estoy tratando de dejarlo. Pero, o comerlo muy poquito, entonces ya no me siento tan mal. Lo podemos, digo, ¿qué es eso? No hay que sentirse mal de lo que comemos, simplemente tratar de ser más responsables. Claro, más responsables. Y al final, yo siempre también trato de recalcar eso. Nadie más que nosotras mismas o nosotros mismos podemos cuidarnos y ver por nosotros. O sea, no va a venir mi hijo ni mi esposo, por más que me quieran, me adoren. Si yo no lo hago por mí, difícilmente lo va a hacer alguien más, ¿no? O esperanzarnos que alguien lo haga. Sí, y algo importante, por ejemplo, también es promover con nuestros hijos la alimentación saludable. Totalmente. Misma situación, yo tengo una hija chiquita y a veces es muy difícil y llego tal cual le doy un sándwich, pero tratar de igual evitar los alimentos ultraprocesados, cortar fruta, promover la comida, la alimentación con más verduras, evitar los azúcares, que lo mismo, si le das una paletita de vez en cuando, yo siento, ahí sí tal vez algún pediatra me regañe, pero a veces es muy difícil decir, bueno, pues le voy a hacer todo preparado en casa, sobre todo si eres mujer, trabajas, tienes hijos y demás, no todo puede ser preparado en casa, pero sí tratar de hacerlo lo más saludable y hacer no una dieta por un propósito en especial, sino un estilo de vida saludable. Exacto, que eso es a lo que pues yo siempre invito a la gente, es cambiar ciertos hábitos y en la medida que puedas, desde luego hacer en casa tus propias comidas si se puede, pero con que adoptemos hábitos más saludables, desde hacer el ejercicio, dormir bien, la importancia de tener un sueño reparador, el consumo de ciertos productos, dejar de lado ciertas cosas, pues bueno, eso nos va a ayudar sin duda a que estemos mejor preparados ante cualquier eventualidad por la que tengamos que pasar con un hallazgo. Esa creo que va a ser la palabra de hoy, el hallazgo. Un hallazgo. Bueno, pues ahora vamos con alguna de las preguntas que nos dejaron las seguidoras y seguidores y también unos mitos por allá acerca del cáncer. ¿Se puede prevenir el cáncer solo con la alimentación? No. Bueno, lo de los implantes mamarios ya nos comentaste que no, el hecho de tener un implante no necesariamente es cáncer. ¿Usar un brasier apretado va a hacer que me dé cáncer? No, tampoco tiene que ver con eso. ¿Usar desodorante, shampoo, tinte de cabello me va a hacer que me dé cáncer? No. Perfecto. Bueno, aquí ya son las principales preguntas que me dejaron relacionadas a los mitos. Ahora vamos con las preguntas. ¿Te puede dar cáncer después de la menopausia? Pues sí, la edad de presentación normalmente es a partir de los 45, 50 años, que justo es la edad en la de la menopausia. Perfecto, entonces sí, y creo que cuando ahí pues hay que tener más alertas a los estudios que nos hagamos preventivos. Bueno, aquí nos dejaban cómo ayudar a personas que ya tienen cáncer y el acompañamiento en este proceso, ya hablamos ampliamente de esto. ¿A qué edad es recomendable hacerse la primera mastografía? A los 40 años. 40 años. En mujeres de ese 5% que tengan factores hereditarios, mujeres que como tal ya sepan que existe la presencia de una mutación en la familia o que realmente tengan muchos familiares afectados por el mismo tipo de cáncer. Mi tía le dio cáncer a los 30 años, a mi prima a los 35, etc. Bueno, ahí ya estamos. Ahí estamos, son poblaciones especiales y normalmente se elige 10 años antes del familiar más joven, no mastografía, sino probablemente empezar con ultrasonido. Bien. O si existe la mutación, ahí sí se puede hacer
resonancia magnética de inicio en mujeres muy jóvenes, o incluso planear una mastectomía reductora de riesgo, que es un procedimiento que también existe. Bien. Para aquellas pacientes con mutación conocida. No Ya. es tampoco para todas. Bien, aquí voy a hacer una pausita porque yo esta pregunta la hice en algún momento en tu consultorio. Angelina Jolie se hizo una, ¿me repites la? Mastectomía reductora. Y yo dije, bueno, yo me la puedo hacer. Y me dijiste, no, Adi, no es para todas. Claro. Ella tiene una mutación y creo que lo ha hablado muy abiertamente. Sí. Tiene una mutación conocida, es el BRCA1. Esta mutación predispone hasta el 80% de las pacientes que tienen esta mutación van a tener un cáncer de mama. Entonces, vaya, es un número importante y por eso tomó esta decisión de realizarse la mastectomía bilateral. Existe otra mutación que es el BRCA2, que es lo mismo. O sea, el riesgo de tener cáncer es como del 60-70%. Wow, alto. Entonces, estos dos genes, que no son los únicos mutados, pero que son los más importantes, las pacientes que tienen mutaciones en estos genes sí se podrían considerar para una reductora de riesgo. Y a mí me viene una pregunta ahorita. ¿Hay algún estudio que me pueda hacer si no hay a lo mejor antecedente familiar, pero quiero saber si yo tengo parece Arturito, sí. BRCA. BRCA, ¿se puede hacer? Existen paneles multigenéticos, el costo de ellos va más o menos entre 15 a 20 mil pesos. Oh. La recomendación es que a menos que haya sospecha de una mutación en la familia, no se realice. Realmente hoy por hoy todavía no estamos ahí, todavía no hemos llegado a ese punto en el que nos puedan estudiar el genoma y decirnos tienes este riesgo. Sí. Y lo que pasa con algunas mutaciones es que existen mutaciones de significado incierto que, como su nombre lo dicen, las vemos, decimos está y después decimos sí, ¿esto qué es? Sí. E incluso los genetistas, porque finalmente estas pruebas las evalúan los genetistas, dicen ¿y esto cómo? O sea, ¿tienes más riesgo o no tienes más riesgo? Entonces creo que causa más confusión, angustia. Bien, entonces con que nos hagamos nuestros estudios cada año, ultrasonido, mastografía, llevemos ese seguimiento, estamos bien, salvo que haya, como bien dijiste, una relación muy directa o comprobada de que ha mutado este gen. Bueno, seguimos con las preguntas. Esta me pareció muy interesante porque dice... en el caso de los senos densos, ¿por qué un seno más denso tiene más probabilidad de cáncer? Esta persona, alguien se lo dijo y quiere saber por qué, hablando de densidad mamaria, no sé si es el término correcto. Sí, como dije, hay algunos senos que tienen mayor tejido mamario o mayor tejido glandular que cuando se hacen la mastografía se ve todo blanco, o sea, se pierden muchas lesiones. Entonces, la densidad mamaria, más que aumenta el riesgo de padecer cáncer, disminuye la sensibilidad de la mastografía, por lo tanto, es más complicado identificarlos en etapas tempranas. Claro, entonces no quiere decir que si tienes una mama que sea densa, ya estás condenada a tener un porcentaje mayor de que te dé, sino que en ese caso, mama densa, hay que hacer estudios complementarios. Exacto. Para poder que los ojos expertos de los oncólogos, de los radiólogos, identifiquen este tipo de lesiones más fácilmente. Bueno, ya preguntábamos lo de la vacuna, nos decías que no. El incremento de riesgo de cáncer por medicamentos, ya también vimos que no. Ya fuimos respondiendo algunas durante la plática. Alguien me decía, el cáncer se hereda en la tercera generación, y si se podría hacer algún estudio para saber si se hereda. Un poco lo que decías ahora, ¿no? Sí. De este estudio de Angelina Jolie, su familia. Sí, hay poblaciones especiales que tienen más riesgo de cáncer. Angelina Jolie me parece que es de población judía y la población judía ashkenazi se relaciona con mayor cantidad de mutaciones BRCA1. O sea, pero ella ya porque sabía que tenía el factor de riesgo y finalmente se hizo el estudio, pero ya sabiendo que no es como... Claro. Que no. Y bueno, la importancia cuando personas de este impacto mediático, como esta persona, esta mujer, hacen este tipo de cosas, pues siempre despierta el interés, a veces el morbo, porque se lo hizo, pero al final transita información, a veces no la mejor, pero que nos pone alerta para finalmente estar al pendiente de que cada año debemos de hacernos estudios. Esta no me acuerdo si te la pregunté fuera de empezar el programa, pero dice, si te realizas mastografía cada año, ¿puede darte algún tipo de cáncer de tiroides o algo así? No. ¿Por la radiación y todo eso? La dosis de radiación que se utiliza para las mastografías es muy baja, o sea, la realidad es que no. Puedo hacérmelo cada año, cada 20 años, 25 años y voy a estar, ya vimos que los factores de riesgo son otros.
Dice, me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo, tratamiento de 16 quimios y 22 radios. ¿Hay otras opciones de tratamiento o solo la quimio? En los cánceres de mama triple negativo, hoy por hoy la quimioterapia es el estándar. Sí, y nuevamente enfatizamos, cada persona es diferente. Sí. El médico especialista oncólogo es el que diseña el tratamiento para pues abordar de acuerdo a la lesión que se haya manifestado. ¿Qué día es más recomendable hacerse una mastografía? Si todavía tienen su menstruación, y lo mismo, de 7 a 10 días después de la última regla. Si ya no hay menstruación, pues realmente cualquier día. En cualquier momento. Bueno, eso también ya la habíamos abordado. Después de 5 años, ¿qué cuidados hay que tener? Lo mismo, la autoexploración y la mastografía una vez al año. Sí, o sea, de la mama, la realidad es que ahí lo que estamos vigilando es la mama sana, ¿no? Claro. Sí. Si se hizo una cirugía conservadora a las dos, si se hizo una mastectomía, de cualquier forma hay que revisar la mama sana. Perfecto. Se revisan las dos. Pues ya todas las preguntas por aquí quedaron cubiertas y bueno, yo creo que podríamos quedarnos platicando todo el día porque es un tema interesante. Que creo que a todas nos interesa, a todos también, porque pues ya sea que tengas un papá, un esposo, un tío, un primo, siempre hay una relación con alguna mujer y aunque como bien la doctora dijo, el cáncer de mama descubierto o un hallazgo a una edad, a un momento temprano, tiene un 99% de probabilidad de curarse o de me decías de curarse, de salir de esta, pues siempre existe ese 1% que hay que estar vigilando constantemente. Hoy quiero que nos vayamos con unas, ¿qué será? 3 o 4 ideas así importantes como mujeres. ¿Qué nos dirías, doctora, para prevenir, para cuidarnos? Pues yo creo que el tratamiento más importante es la prevención. Sí. O sea, no hay nada como prevenir e insisto, aunque no se puede eliminar al 100% la probabilidad, el hecho de llevar una vida saludable, hacer ejercicio, dieta saludable, creo que es lo más importante, evitar la obesidad y el sobrepeso. Bien. Segundo punto, creo que es el no tengamos miedo a hacernos estudios. La realidad es que justo la idea es que si encontramos algo, que sea en etapas tempranas y que se pueda tratar. Creo que otro punto es que el cáncer no es igual a muerte, o sea, el cáncer... va a sonar medio romántico, pero yo creo que es igual a vida. O sea, la mayoría de las pacientes con las que he platicado, obviamente ya después de cierto tiempo, pues tienen otra perspectiva de vida después de haber pasado por algo así. E incluso, insisto, detectarlo a tiempo, la supervivencia es altísima. Y creo que la última es no tengan miedo a los tratamientos. O sea, hay muchas personas que me dicen es que es mutilante, es que es agresivo, es que la quimio es veneno. Pues la realidad es que si tuviéramos una opción menos agresiva para tratarlo, y justo cada vez tratamos de desescalar nuestros tratamientos, pero se trata de dar lo justo necesario para que la paciente esté en las mejores condiciones. Perfecto. Bueno, pues 4 ideas que espero todos, yo me las llevo de tarea, me las llevo más bien, me las quedo bien grabadas, y nada más pues retomaría algo que mencionaste que me quedó pero así, como un traje hecho a la medida. Una vez que alguien pasa por un proceso de este tipo, sea cual sea la magnitud, en mi caso debo decir, pues fue algo preventivo que se ha controlado, no vuelves a ver la vida de la misma forma. Y al contrario, en mi caso, tomar conciencia y apreciar cada momento que vives y vivirlo de la mejor manera. Ahora sí que hacer el bien a los demás y tener una buena calidad de vida, porque pues en esta vida estamos de paso y siempre hay que dejar huellas bonitas. Esa es una frase que me gusta mucho. Aquí durante todo este podcast les hemos estado dejando el número de contacto de la doctora Sarina Navarro para que ustedes, si quieren consultar con ella, que yo se las recomiendo ampliamente, puedan hacerlo. Doctora, ¿nos dices por favor tu número? Sí, mi número del consultorio es 99 99 21 49 64. Perfecto, pues de todas maneras aquí se los hemos estado dejando durante toda esta transmisión. Se los voy a dejar en la caja de información, le dan clic al nombre del título de este video para que ustedes puedan encontrarlo y pues consultar con ella si fuera necesario. Qué feliz
me hizo que estés aquí hoy con nosotros abordando este tema importante para toda mujer y sobre todo con el conocimiento que se requiere a través de un especialista en oncología como tú para pues brindar esta información y sacarnos de muchas dudas. Muchísimas gracias. Espero que estés por acá en otra ocasión hablando de otro tema. Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí. Sí, con pues mucho gusto. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y nos vemos por aquí en el siguiente episodio del podcast Pláticas con Sazón.